es situaciones donde nos pasa en la calle concretamente, donde vivimos un montón de barreras, donde, como decíamos la clase pasada, el encuentro pasado, yo llego a mi casa tal vez con un dolor de cabeza terrible porque tuve que explicar 10 veces. ¿Y cómo haces para inserte pregunta nava que se le ocurra, ¿no? ¿Cómo haces para caminar? ¿Cómo haces para tomar el bondi? ¿Cómo haces para ir a laburar? ¿Cómo haces para...? Y yo es como, igual que vos, ¿no? Y a veces, muchas veces lo que nos Claro. pasa es esto, no entender que las personas con discapacidad somos personas, nos movemos distinto, más lento, nos chocamos, tal vez nos chocamos un andamio, un poste, una moto mal ubicada, como persona con discapacidad visual, ¿no? Una Sí. rampa que no está como persona con discapacidad motriz. Pero lo importante es preguntar, anticipar, ¿no? Y empezar a pensar, bueno, que ya en 2025 a veces duele que haga falta aclararlo, ¿no? Porque, digo, que somos tus compañeros de laburo, tu familia, tu hijo, tu hija, tu hija, y que también podemos formar parte de la diversidad sexual. Que uno dice, ay, es obvio, y sí. Y a veces no es tan obvio. Hay personas que todavía siguen preguntándose cómo hacemos. Y creo que por ahí yo no coincido tanto con, hay un modelo que plantean sobre diversidad funcional, no sé si acá se había hablado o no, no me acuerdo, sinceramente, perdón, pero plantea que la discapacidad en realidad somos todos diversos funcionales. Yo tal vez no coincido porque creo que no nombrar la discapacidad es un poco discafóbico, ¿no? No decir lo que no se nombra no existe, nos enseñó el orgullo LGBT, así que lo que no se nombra no existe también para el orgullo disca. Digo, nada, es nombrarnos, y nombrarnos es decir que sí, que somos discas y reivindicarlo como una cuestión identitaria. Creo que si nos paramos desde ahí, vamos a poder construir un montón más que si nos paramos desde la discapacidad como algo a, no sé, a curar. Nada, bueno, me explico raro a veces, perdón. No, te explicas muy bien y gracias, Guada, por compartirme tu apreciación, porque por más de que yo trabajo en discapacidad hace ya un tiempo y me formé, no soy una persona con discapacidad, entonces muchas veces abordar estos contenidos me remiten a pensar, bueno, quiero saber qué opina de estos contenidos una persona con discapacidad y que vos me lo digas y que lo puedas apreciar de ese modo, bueno, alienta, reordena, dan más ánimos de poder seguir transmitiendo estos contenidos de este modo para poder transmitir a otras personas que también trabajan con discapacidad este tipo de preguntas. Creo que deben ser preguntas para modificar nuestro cotidiano, porque muchas veces están instaladas creencias o imaginarios, prácticas en sí, que no se cuestionan, ¿sí? Por ejemplo, esto que compartías, nos compartías a todos, de tener que explicar. ¿Por qué de tener que explicar, no? ¿Por qué tener que preguntar en relación a eso? Bueno, en todo caso, si vos vas a, no sé, un lugar a hacer un trámite, bueno, responderte la información que vos necesites y fin. O si vas a un lugar, no sé, a tomar algo, o si vas, no Y sé, a alguna además, actividad, al te teatro, a alguna repregunto, actividad cultural, lo mismo. ¿Cómo? te repregunto, ¿a una persona sin discapacidad le preguntan en el medio de la calle cómo hace para bañarse? No, No. Entonces también es discriminación, sí. ¿no? Que todo el tiempo y también es incómodo para nosotros que nuestros cuerpos sean todo el tiempo públicos, ¿no? Como, Ujú. bueno, te agarro porque yo Sí. creo que vos necesitas qué. Mm. Y todo el tiempo a partir de eso, perdón, porque me da bronca, me enoja, porque digo, en definitiva, o cuando dicen a secas, ¿no? Porque la discapacidad, no es la discapacidad, son las personas con discapacidad, porque son los derechos de personas. No, porque el área de discapacidad está siendo recortada. No, están siendo recortados derechos de personas. Porque Ujú. las áreas no se recortan por sí. No es que el área de diversidad, no. Los putos, las trabas, las tortas, las personas trans son personas con nombres e identidades. Entonces, las personas discas también. Entonces, empezar a llamar a las cosas por su nombre es entender de dónde venimos, de una historia de invisibilización, de patologización, que igual, dicho sea de paso, si lo pensamos junto con las personas LGBT, también vienen del encierro, de la patologización, bueno, del VIH
que fue como su pandemia, nosotros venimos de la falta de cupo para laburar, de la falta del exceso de barreras, de un montón de Ujú. cuestiones que son muy similares, lamentablemente, y que uno también me podría decir, tengo un compañero que siempre me dice, bueno, pero si vos siempre comparás la discapacidad con el movimiento LGBT, las personas afro también. Sí, pero no, siento que ahí sí hay más diferencias, porque no es que todas las minorías somos iguales, pero sí creo que hay muchas comparaciones e intersecciones en los dos movimientos que Mm. la verdad que se interseccionan muchísimo. Si nosotros cambiamos la palabra discapacidad por LGBT, vemos las mismas diferencias, o por Ujú. mujeres, o por género, o por lo que fueran. Bueno, nada, Ujú. eso. Sí, y también pensaba qué interesante esto que decías que en un colectivo te miran de determinada forma, por determinada característica, y en otro colectivo también te miran de determinada forma. Digo, Por la como otra. dentro de los, claro, dentro de los colectivos marginados también hay prácticas que repensar, ¿no? Todo el tiempo tenemos cuestiones que revisar. Sí, yo me acuerdo de una discusión muy grande que tuvimos, yo milito en la Marcha del Orgullo, en la comisión organizadora de la Marcha Ujú, del Orgullo. Y yo explicaba en algún momento, bueno, compremos, vieron que la Marcha del Orgullo es gigante y hay postas de salud. Y yo decía, bueno, compremos guantes de nitrilo para quienes tengan alergia al látex, porque no sé qué. Y decían, ay, pero qué densos, ¿qué? Entonces no repartimos preservativos por los que tengan alergia al látex. Y yo pensaba, chicos, no entendieron nada. O sea, y a veces la discapacidad, cuando irrumpe, es como, y los compañeros que tienen la mejor intención, ¿eh? Pero es como, no te subas a un camión. Yo me quería subir a un camión de una de las fiestas y me decían que no ujú, porque me iba a caer. Bueno, pero alguien borracho no se va a caer. O sea, ujú. yo como persona decía, no puedo quedar cerca del parante del camión y ubicarme ahí y no moverme Sí, tanto. Entonces sí. digo, no puedo recorrer el espacio del camión antes para saber cómo es y entonces no caerme. Yo también tengo derecho a ponerme en pedo en la fiesta de la Marcha del Orgullo, como a todo el resto de mis compañeros. A disfrutar. Porque, digo, entonces, a disfrutar y nos sacan el derecho al disfrute y no lo hacen de malas personas porque son todos militantes LGBT que vienen de años y que saben mucho de derechos humanos y que promueven la no discriminación. Lo hacen porque piensan que así te acompañan y que así te cuidan. Y porque tienen el miedo de que te pase algo. Y lo hacen, realmente lo hacen genuinamente, ¿eh? Y es una práctica a discutir y a repensar. Digo, ¿cómo disfrutamos? Digo, ¿qué nos auspicia? Queremos un camión disca en la Marcha del Orgullo. Los camiones de la Marcha del Orgullo, por lo general, los auspician empresas. Ujú. Y entonces, ¿quién los auspicia? ¿Las obras sociales, los prestadores? No, yo quiero que me auspicie una marca de vodka, una marca de preservativos, una marca de preservativos para vulva, qué sé yo. Quiero que nos auspicie como los auspician las organizaciones LGBT, que no nos auspician psicólogos. Auspician empresas relacionadas o que quieren promover la diversidad, por ejemplo, no sé, Coca-Cola, Sprite, que por lo general buscan, bueno, estoy contando cosas que nos pasan en la Marcha del Orgullo, pero y así nos pasan en un montón de organizaciones. Ujú. Gracias, Guada. No, perdón, yo que soy insoportable. No, no te disculpes. Es muy interesante todo lo que compartís. Exe, ¿querés que retomemos? No sé si alguien quiere intervenir. No, eso, a ver si alguien tiene alguna duda. Duda, Eh, pregunta, reflexión, lo que quieran, igual, estamos acá acostumbrados a todo. todo lo que debatimos es importante pensar lo que está dentro de un marco normativo. Sí. Entonces estamos debatiendo sobre algo que está establecido como que se tendría que cumplir y vemos, nos damos cuenta con estas interacciones y lo que estamos hablando y demás que muchas veces no se cumple. Entonces es importante empezar a pensar en todo eso. Empezar a cómo nosotros podemos hacer eh, que se respete lo que está dentro de un marco normativo, porque es medio loco pensar, ¿no? Que vos decís, bueno, si yo robo voy preso, o sea, no estás cumpliendo con la ley.
pero hay otras leyes que no. Y lo que decía Guada, que lo vamos a ver más adelante también, el cupo laboral. Si pensamos desde la salud, ¿cuál es la importancia de tener un trabajo, de tener un acceso económico para poder sustentarnos de manera independiente y demás? Y cuántas personas con discapacidad que no pueden acceder a eso. No es el caso de Guada, porque ella trabaja y demás, pero porque eh, ella es una persona recontra independiente y que brega por eso, pero cuántas personas hay que no pueden acceder a un trabajo y demás. Entonces es importante saberlo, debatirlo, tenerlo en cuenta, porque nosotros por ahí desde lo sanitario también vamos a poder ayudar a eso y acceder a eso. Es cambiar un poco el paradigma de decir, bueno, a ver, recibo una persona hemipléjica porque tuvo una CB, tiene una hemiplegia derecha, vamos a trabajar una hemiplegia derecha, 10 sesiones de kinesio, recuperar un poco las funciones y vamos andando. No, por ahí es importante cambiar ese paradigma y esa estructura con la que abordamos y pensarlo de, bueno, tenemos un montón de cosas que hay que garantizar de esta persona. ¿Qué podemos hacer nosotros desde acá? Vos tenés acceso a una intersectorialidad con, o una interdisciplina con el servicio de área social. Esta persona tiene acceso, tiene un sustento económico, tiene manera de sustentarse, cobra una pensión, trabaja. ¿Cuáles son sus medios? Bueno, vamos a buscar la manera de nosotros poder generarles eso, que está dentro de la ley y que se tiene que cumplir. Esa persona tiene acceso, tiene que tener derecho a poder acceder a un trabajo, sea del 4% del cupo, eh, que se tiene que cumplir en las empresas si no se cumple, o en el Estado, y no se cumple tampoco. Entonces, ¿cómo nosotros desde lo que recibimos como consulta en algún servicio podemos derivarlo y hacer un trabajo de intersectorialidad para garantizar el derecho de esa persona? Que no es Y algo que también, estamos planteando como una problemática, pero no es una problemática, sino que es algo que está establecido por ley y que lo tenemos que hacer cumplir. sí, Entonces es importante nosotros saberlo. también qué quiere la persona, ¿no? Porque en definitiva es pensar en una planificación medio centrada en la persona. A ver, perdón. En una planificación centrada en la persona de qué quiere. Digo, si una persona con, no sé, con amputación bilateral, ¿qué quiere? ¿Usar las piernas ortopédicas o quiere una silla de ruedas? ¿Qué le es mejor? ¿Qué le funciona más? No sé, yo tengo experiencias de compañeros con discapacidad motriz que prefieren la silla a prótesis, porque les incomodan, porque les hacen mal, porque les duelen, porque con la silla se mueven más rápido. Entonces, digo, esa persona es hablar con la persona, preguntarle mira, están estos métodos, o están estas formas, yo no soy un médico, perdón, o están estas posibilidades. Bueno, ¿cuál pensás que para tu vida te conviene más? No sé, todos los ciegos no usamos el bastón de la misma forma. No es lo mismo usar un bastón en un barrio popular con zanjones que usarlo en pleno microcentro, donde te lo pisan, te lo chocan, pasan autos, pasa gente, que en no sé, tiro la marcha del orgullo de vuelta porque ya estaba con ese ejemplo, donde la masividad de las personas te lleva sola. Entonces, es eso, ¿no? Pensar qué en cada momento, digamos. Nada, si alguien quiere intervenir estaría buenísimo porque así nos enriquece también el debate a nosotros. Y así también, nada, nos preguntamos otras cosas. Perdón que yo a veces hablo medio informal, pero bueno, es mi forma de llegar. También estudio Derecho, puedo hablar de normativa y de cosas legales, pero la verdad es que me parece que no viene al caso. Creo que es poner ejemplos cotidianos para explicarme un poco mejor. Creo que mejor no lo podrías explicar, Guada. Siempre te decimos lo único que no hace falta es que pidas perdón. Después está todo perfecto. No sé si alguien tiene una experiencia para aportar de algo que le haya pasado a nivel sanitario, de algo algo que haya visto, que haya vivido. No solamente es experiencias en general, digo, ¿no? Todo construye y enriquece. Y es un gran aporte a todo esto que estamos pensando.
Sí, yo quería aportar algo más cortito, bueno, no voy a entrar en contar todo el relato de experiencia de vida, pero me parece que lo que hay que saber, sobre todo para Vanessa, era que estaba hablando de su hijo. Bueno, creo que Vanessa, que en la medida que pasa el tiempo, uno también va aprendiendo mucho y se va, no sé si la palabra es empoderando o este, creciendo y a la par de la persona con discapacidad y bueno, puede acompañar de mejor forma, hacerse de herramientas hasta para darle más libertad y autonomía a la persona, la posibilidad de, a veces uno cree que hay que estar siempre y no es así. A veces hay que sí tener una buena red familiar, social, vecinal y en lo que a mí me ha tocado, bueno, también profesional y laboral para poder sostener y ayudar de mejor forma. Pero bueno, tengo anécdotas al respecto de eso para entender de qué hablo y saber que de esa forma se puede confiar en que la persona, en la medida que pasa el tiempo, uno puede dejarla que haga su vida, porque como decía también Vanessa, vuelvo a esto, sabemos que nadie es eterno y en algún momento lo que tenemos que hacer es, este, o lo que nos va a suceder es que no estemos y bueno, sí, el mejor de los escenarios será que nuestros hijos sigan estando y de la mejor forma, ¿no? Eso, También eso, qué importante la construcción de redes, ¿no? Porque yo totalmente. quiero siempre el mismo apoyo, yo quiero que mi mamá me acompañe a un boliche, no. Yo quiero que me No, acompañen mis claro, amigas a un boliche. Entonces digo, bueno, ¿qué importancia tienen los apoyos, las redes? Yo quiero que mi viejo se entere el turno que quiero sacar. No, no quiero. Bueno, le pido a un compañero de laburo. claro. Nada, creo que ex se me ha sacado un par de turnos ya. O sea, entonces es como, digo, bueno, ante la inaccesibilidad, construyo redes. Amigas, compas de laburo, el vecino de enfrente, Ujú, el compañero de no sé qué, el compa de militancia, pareja, no sé. Construyo redes, porque no solamente en colectivo duele menos, en colectivo es más fácil. Y no lo digo porque vi el Eternauta, ¿eh? Lo digo porque me pasa en la vida, ¿no? Te ayuda a cruzar una persona. Bueno, listo, esa persona fue una red que en ese momento pudiste construir. A veces la accesibilidad depende de que cambiemos la cabeza y de que cambiemos también la forma de entendernos, ¿no? De entendernos en comunidad. Pero realmente lo pienso y por eso a veces me cuestiono esto del colectivo Disca. No, que sea un poco la comunidad Disca, porque si no nos construimos en comunidad, no sé, todos necesitamos ayuda para algo. Y creo que eso nos enseñó también el movimiento LGBT y los feminismos y un montón de construcciones donde si no fuera por la construcción en comunidad, había un montón de personas con familias disfuncionales, con violencias, con situaciones de consumo y demás que por ahí no eran acompañadas. Entonces, eh, eso, ¿no? Como la discapacidad también implica que nos construyamos en comunidad y a veces la autonomía no es solamente yo puedo esto, yo puedo lo otro, mirá lo que logró el pibe de Disca con no sé qué. A veces construir autonomía es construir redes y construir esa comunidad de la que tanto hablamos que hoy se está medio destruyendo, sabemos todo lo que está pasando, pero construir esa comunidad implica eso, pedir ayuda, acompañarnos y ver también en quién confío para qué. No todas las personas quiero que me acompañen o que sepan cuestiones mías, pero porque no corresponde, digo, no sé cómo explicarlo. Entonces es como, a veces está bueno empezar eso, a construir otras posibilidades, que no sean siempre los mismos apoyos. Una persona con discapacidad múltiple siempre tiene el mismo apoyo. Un garrón, porque de repente el apoyo se cansa. Tengo una amiga que hace chistes, ¿no? Como no tenemos apoyo, tenemos esclavos, cuando se cansan los crucificamos. No, y a veces tenemos mucho humor negro y nos reímos de esas cosas, pero más allá del humor y de los chistes que hacemos, eh,
nada, pienso esto, ¿no? Que hay que generar distintos apoyos porque los apoyos son personas y también porque no queremos los mismos apoyos para todos los ámbitos en que desarrollamos nuestras relaciones interpersonales. No es lo mismo un laburo que un boliche, que una fiesta, que mi casa, que ir al almacén. Entonces, ahí son distintas las personas que pueden construir esa red. Pero creo que es eso, ¿no? Como una construcción, todo es una construcción en algún punto, pero las redes también lo son, digamos. Buenísimo, Guada. Hago una consulta para los participantes, bueno, los que lo hagan de manera sincrónica no, pero ¿hay alguno de los profesionales? Sé que hay, pero no los veo conectados, que los conozco. ¿Hay alguno de los participantes que están ahora conectados que integren juntas evaluadoras interdisciplinarias para los CUT? Bien, no tenemos ninguno. Yo sí, pero estimo que estábamos preguntando a alguien más. Claro, bien, Sofi, pero bueno, hubiera estado bueno que esté alguna de las personas Ujú, como para poner también en perspectiva muchas problemáticas que a veces tenemos con las juntas evaluadoras interdisciplinarias, que es importante también tenerlos en cuenta y utilizar este espacio para pensarlo desde una perspectiva de derecho, ¿sí? Yo, por ejemplo, sí. voy a dar un ejemplo que me pasó 2 o 3 veces ya, que es, por ejemplo, a la hora de entregar, de emitir el certificado único de discapacidad, a una persona con síndrome de Down le pidan un estudio genético. Ujú, Eh, Ahí no lo estamos pensando desde una perspectiva de derecho, ujú, porque nosotros como profesionales de la salud o como profesionales del área, ujú. si nosotros vemos a una persona con síndrome de Down y demás, y al momento de evaluarlo, de abordarlos, hay ciertos rasgos y demás que sabemos que Sí, esto es de de esa todos manera. modos, ante eso tengo que hacer una salvedad, Sí, porque, o dos. La primera tiene que ver con que el profesional de o los profesionales de la Junta Evaluadora no somos quienes establecemos la documentación necesaria para evaluar. La establece Andis. Entonces sería como un debate para plantear en Andis qué documentación solicita en relación a cada condición de salud. Que de hecho hay muchas cosas para revisar en relación a eso, porque las normativas actuales a una persona que, por ejemplo, no tiene audición en un oído o no tiene visión en un ojo, no se le entrega el certificado de discapacidad. Es como si no fuera suficientemente discapacitado o discapacitada para tener el certificado. Son normativas que son del año 2015 y que siempre están en revisión, pero bueno, estamos esperando también que las revisen. Y exacto. por otra parte, otra salvedad que quería hacer, si nosotros como profesionales vemos a una persona, ¿no? En este caso vos ejemplificaste el síndrome de Down. Vemos a una persona con síndrome de Down y con solo verla no le solicitamos documentación, estamos concibiendo discapacidad como algún rasgo físico o orgánico, cuando en realidad sí o sí debemos hacer una entrevista porque la discapacidad la entendemos desde el ámbito biopsicosocial, es decir, qué barreras tiene en relación a sus vínculos, al lugar donde vive, a su, no sé, a su quehacer cotidiano, a su trabajo, a su estudio, ¿sí? A veces incluso pesa más que esa persona no pueda hacer tareas de su casa solo o sola que la condición de salud orgánica, porque ahí estamos hablando de la autonomía y la autodeterminación de la persona. ¿Mm? Entonces, bueno, quería hacer esa mención o esas dos menciones para que ustedes también sepan cómo evaluamos, ¿no? O qué cosas consideramos a la hora de evaluar en una junta de discapacidad. Sofi, ¿y qué pasa ponele, Ujú, va una persona con baja visión, pero no llega al porcentaje del certificado? Sí, está todo ujú, bien, pero yo voy a un laburo y en mi laburo me dicen que no veo. ujú. Entonces, del CUD, o sea, hay un vacío, ¿no? Ahí como, eh, Exactamente. Sí, hay un vacío. Por eso estamos Es pidiendo como la ceguera que monocular se, o lo que es el acompañamiento ujú. asistencial. claro,
por eso estamos pidiendo que se revisen esas normativas, Bien. ¿sí? Porque de hecho, esto que vos decís, para muchos trabajos, muchas veces es importante que tengan certificado de discapacidad para poder entrar por el cupo. ¿Mm? Sí, es un Eh, garrón también, porque sí, deberíamos poder entrar normalmente sin cupo y que sí, las personas estén incluidas en la sociedad. Pero bueno, sí. seguimos en esta. Ujú, ujú. Pero bueno, son cosas que está muy bueno que se pongan en, en boca de ustedes, de todes, que lo podamos conversar, que se sepa, para que se pueda hacer algo en relación a eso. ¿M? Siempre que tenemos alguna reunión o alguna capacitación, nosotros pedimos que se actualicen esas normativas. Exacto, y eso, viste, eh, pasa, Sofi, por ahí lo has tenido, que queda como implícito, que queda como establecido en el diálogo, ujú, pero no se lleva a la práctica, entonces pasa ¿Cómo? No entiendo. este tema y por ejemplo, dicen, no hace falta que lo vea, no sé, me viene un ejemplo ahora, a ver, eh, el test de hados o cosas así que se ponen cuando vos tenés reuniones con la Agencia Nacional de Discapacidad y demás, es como que no hace falta que se lo pidan, o un estudio genético para una persona con síndrome de Down, que si bien está por ahí pedido dentro de la normativa y las líneas de corte, ujú. te dicen que no, que es lo que yo planteo recién, porque un estudio genético hoy, y sobre todo en el sector público, es casi imposible o los tiempos son muy largos de espera, Sí, pero queda como en el diálogo y no queda establecido. Entonces muchas exacto. veces Sí, lleva a hay eso. cuestiones que deberían plasmarse en las normativas y dejar de ser discursivas exclusivamente. Sí, coincido. Pero bueno, dentro de las prácticas también son las normativas que tenemos y dentro de eso intentamos hacer lo mejor que podemos y con cada caso que encontramos, muchas veces también nos pasa que se acerca una persona y nos dice que se quiere evaluar por una condición cardiológica y tal vez no reúne los criterios suficientes, pero por otra cuestión, como por ejemplo en relación a salud mental, sí. Entonces le Bien. explicamos, eso también es importante explicar, nosotros explicamos muchísimo cuáles son los criterios, le imprimimos la normativa, muchas veces se las entregamos, le explicamos que hay determinados criterios para certificar con una condición de salud y otros de acuerdo a otra condición de salud. Y tal vez si no certifica con una, puede certificar con otra. Y si la persona está dispuesta a traer estudios en relación a esa otra condición de salud, puede certificar y se puede llevar el certificado. Ahora, por supuesto que sí, lleva tiempo y se le piden estudios. Eso lamentablemente es burocrático y requiere de tiempo, pero de algún modo se le da esa herramienta que la persona necesita, que es el certificado. Sí, también sigue pasando que como a mí me parece medio complejo, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿y qué más tenés? Como para que encaje en el CUD. Y es como, es feo porque digo, bueno, no, se debería pensar en que en algún punto es difícil preguntarle a una persona, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Yo lo he Mm, visto no en juntas, pero sí en direcciones de discapacidad, donde por ahí bueno, está bien, lo del corazón no califica, pero por ahí califica la diabetes. Y están evaluando qué califica como discapacidad, ¿no? Y es como invasivo también para no sé cómo explicarlo. sí, Eh, sí, se Ay, no entiende, sé ni se entiende. explicarlo. No, pero se entiende, Guada. Bien, bien. Sí, sí. También me quedé pensando en esto, ¿no? Sigue pasando esto de por cara, o por los rasgos y sin ver los estudios. O sea, esto No, pasa. No, por lo Ah, no. menos que yo conozca, no. No, no, ah, no. bueno, Al, joya. con- al contrario, de lo que se plantea justamente es por ahí facilitar el acceso en cuanto a estudios que son muy complejos y demás, pero obviamente, como decía Sofi, para eso hay una junta evaluadora y que es interdisciplinaria, No, por que eso, antes no obvio. lo era, donde hay una mirada más social y demás, y se tiene en cuenta todo el contexto de la persona que se va a evaluar y no solamente los rasgos y demás. Pero también hay que facilitar, buscar la posibilidad de facilitar o generar más accesibilidad
desde otra perspectiva. No sé, por ejemplo, Sí. un amputado o una radiografía que certifique su amputación. Si nosotros lo estamos viendo en el momento de la evaluación A y nosotros nos demás, piden campo y creo que sí, bueno. claro, por ejemplo, me parece como que son cosas a poner en tensión al momento de Sí. evaluar. Sabes que sea interdisciplinaria, la Junta está buenísimo y fue un avance muy grande, Sí. pero bueno, hay ciertas cosas que hay que seguir puliendo, como eso, pedir campo visual, una radiografía de un miembro amputado, o un estudio genético para una persona con síndrome de Down, etcétera, un montón de cosas que podemos ir hablándolo, viéndolo, pero son cosas en las que hay que seguir avanzando, creo. Mm. Yo Como quiero después también, recomendar. Guado, y vos lo sabés, hay mucha gente que pone en el CUT como algo que lo hablamos en Ay, la clase sí, anterior, como una como algo herramienta de discriminatorio. discriminación positiva. Sí, O sea que como está que hay. buenísimo porque te da el acceso a prestaciones, pero si vos, o sea, si yo no tengo CUT y me fracturo, puedo ir y acceder a esas prestaciones porque vos o una persona con discapacidad tiene que presentar el Sí. CUT para acceder a las mismas prestaciones. Es También hay personas como, con discapacidad que piensan, hay como toda una corriente rara, a mí yo no coincido para nada, pero piensan que el CUD es estigmatizante. Entonces no tienen CUD porque es estigmatizante y algunas, yo no sé, dudo de que tengan discapacidad porque digo, no tenés CUD, no tenés diagnóstico, es estigmatizante, no tenés una discapacidad visible. Y ahí me pongo a pensar, ¿y entonces? O sea, ¿cuál sería? Yo entiendo que tiene que haber un mundo ideal. Carlos Jauregui, que era activista homosexual, decía, va a haber un día donde las personas seamos solamente personas. Sí, obvio, está muy bien, lo decía en los 90. Ahora todavía no pasa, ¿no? Persona con discapacidad, persona en situación de calle, persona en situación de consumo problemático, ¿no? Y tenemos un montón de etiquetas, 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 etiquetas. Y es complicado que pase. Entonces, necesitamos un certificado de discapacidad que diga que somos discas, y lamentablemente sí. O sea, en este mundo que discrimina lo necesitamos. Y es estigmatizante, no sé, es. Eh, por eso a veces es complejo el cuestionamiento de algunas personas con discapacidad cuando plantean esto, ¿no? Como la estigmatización del CUD. ¿Hasta dónde es una ayuda? Porque no es una llave de acceso, yo creo que es un requisito para. Como uno cuando saca un préstamo necesita tener tal cosa, tal cosa y tal cosa. Bueno, para usar una prestación necesitas el certificado más tal otra cuestión. Bueno, es un requisito, no es la llave de acceso, porque la llave de Ujú. acceso a los derechos humanos no existe, son derechos humanos muchas veces, ¿no? Y básicos, para los cuales no hay una puerta que te tenga que abrir un papel. Es un, yo el certificado lo veo como un requisito para acceder a ciertos derechos. Y la burocracia sí, digo, esta cuestión de, bueno, el campo visual, ir a buscar turno para ir a cómo consigo la planilla y a la vez no solamente cómo consigo la planilla, cómo abro mi Argentina para tener el coso digital si no me toma los ojos cuando tengo que escanear la cara. ¿No? Y son cosas que... Entonces estás con una... Voy a contar una situación muy, muy bizarra. Cuando quise abrirme a Argentina, que todavía no lo logro, mi hermana se puso atrás mío y empezó a mover el cuello cual robot para ver si me tomaba la cara. Entonces yo estaba tipo, le hacía así, la cámara, tucu, 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 tucu. Y nos pasaba que no la tomaba, porque claro, no puedo abrir los ojos, no puedo guiñar, a veces no me doy cuenta cuando abro o cierro los ojos. Entonces, la cámara, no sé, toma ojos normales. Y, y entonces es muy complejo, ¿no? Porque muchas personas sí, no se pueden abrir, no sé, cuentas de banco, o el mismo Mi Argentina, o mismo hacer cosas del certificado porque no pueden acceder por su discapacidad. Ujú. Y no hay o personas con discapacidad motriz incluso, y no hay una modificación clara al respecto. O sea, entonces, también ahí está la discriminación, en el propio sistema que capacitista, entre comillas. totalmente. Quería recomendar también, si quieren verla, por ahí la podemos subir igual al campus, después te lo paso ese si quieres. Eh, Dale. Hay una charla que se llama
Derechos Humanos y Discapacidad, que la dio Mariano Godachevich, que es un abogado ciego que fue jefe de programa de acción a la justicia de personas con discapacidad en el Ministerio de Justicia y bueno, sabe bastante del tema, y habla de esto, de cómo el CUD no es la llave, sino un requisito a derechos. Yo lo aprendí del compañero y lo aprendo de varios compañeros, no es que tampoco uno está formado en todo, pero sí poder empezar a cuestionar. Bueno, el CUD no abre puertas, el CUD es un papel más, porque si no somos CUD dependientes. Y para entrar al bondi estamos, no, mirá que tengo certificado y no. Nadie va a preguntarle al otro, ¿y vos quién te gusta, los varones o las mujeres? No, o sea, entonces es como, no hay un certificado de LGBT. Bueno, entonces que haya menos discriminación y más derechos desde otros lados, ¿no? Y que el CUD sea, si lo tiene que ser, porque todavía lo tenemos que seguir usando, porque tenemos un sistema que lo exige, porque la burocracia, pero también la discriminación que hay hacia el movimiento de personas con discapacidad lo exige, o lo propone como una medida positiva, de acción positiva, o de acción afirmativa, ¿no? Pensar en, bueno, el CUD como un requisito, no como el garante del derecho, porque el derecho ya lo tenemos por ser personas. El derecho a la salud lo tenemos por ser personas, el derecho a la prestación lo tenemos por ser personas, no por disca. Entonces es como eso, ¿no? Sacarle la estigmatización al CUD. Bien. Mismo como prestador, esto lo digo como prestador privado, es increíble la cantidad de papeles que tiene que presentar para recibir, por ejemplo, yo soy kinesiólogo, me dedico al área de neurorehabilitación, por ende atiendo personas con discapacidades motoras permanentes o prolongadas, y es increíble la cantidad de papeles para presentar en las obras sociales para que puedan acceder a la prestación, la cantidad de papeles que tienen que presentar, ir todos los meses al médico para que le haga el resumen de historia clínico y presentar ese resumen de historia clínico todos los meses, el CUD, fotocopia del CUD, y así una parva de papeles así que vos lo comparás contra una persona que no tiene discapacidad y es mínimo los papeles, o sea, es una orden médica y completás la ficha con eso, y sin embargo al resto de las personas no, pero bueno, eso es como un poco más profundo porque es más antes era universal el sistema de salud. En los 90 por ahí se empezó a descentralizar un poco, cuando se empezó a provincializar, municipalizar y se empezaron a dar un poquito más de fuerza a todo lo que es el sector privado o las prepagas y demás en el sistema de prestación, y ahí es como que se generó eso. Eh, el CUT tiene que ser una llave, es una llave y nada más. Yo no desde mi concepción, y esto es algo personal, y concuerdo con vos, Guada, yo no lo veo como una herramienta de derechos como muchas veces se dice, sino es más, es una llave de acceso a las prestaciones que no tendrían que necesitar esa llave No, para al poder revés, no acceder. es una llave, es un papel más. Es un papel más exacto. No es una Pero llave, bueno, porque una llave implica que abre todo, y el CUD no abre todo. exactamente. Eh, Así que bueno, son cosas buenas para poner en tensión, para pensar, para analizar todo el material Sofi. Nosotros lo vamos a dejar, no sé si el Power sí o no, lo podemos poner en Sí, el campus, ¿sí? no hay problema. El power Perfecto. es hermoso. No sé, Sofi, me gustaría en algún momento poder quedar en contacto tengo uno sobre diversidad sexual y discapacidad que di hace mucho, que, que por Dale. ahí está bueno. Ujú. Yo le pido tu contacto a Sole. Dale. Gracias. No, Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más quiere aporten, hacer No alguna pasa nada. reflexión, aporte? Si no somos nosotros hablando y además tampoco queremos ser densos, sino que abrir el juego al debate. Pero bueno, hablamos mucho, somos dos personas que... Si no hay nada más, ya, Sofi, vos no tenés algo más. No, no, por ahora no. Y la verdad es que me voy muy reconfortada de todo lo que estuvimos trabajando.
Y agradezco nuevamente, Ezequiel, por la convocatoria, por el espacio, Guada, por la escucha, por poner en palabras tus experiencias y también por el feedback que nos diste. Insisto en que recuperar voces como las tuyas es, no sé, yo lo siento como una orientación en mis prácticas, así que me reconforta mucho, es muy grato. Gracias, no, está buenísimo Y compartir bueno, estas también, cosas. que- bueno, quiero agradecer también a las compañeras, a Mónica, a Vanessa, que compartieron también sus experiencias. Eso también es muy grato de escuchar y por supuesto cuando hay un relato desde la emoción como el de Vanessa es conmovedor y gracias por la confianza para compartir algo tan del orden de lo íntimo también, ¿no? Ujú. Así que bueno, me parece que fue un espacio súper enriquecedor. No Buenísimo. tenemos, no hay nada, no hay más consultas, sugerencias, así que ya No, vamos no, cerrando el espacio. más que agradecida en este espacio, la verdad que muy, muy lindo. Así que bueno, es muy lindo y bueno, sí, también es gratificante para mí. Así que bueno, esperando con ansias la próxima clase. Dentro de dos, o sea, el miércoles que viene, no el próximo, vamos a dar clases. Voy a subir un material antes como para ver que tengan un poquito de lectura y demás. Todo esto, lo que es marco normativo y leyes y demás, también lo vamos a subir. Las clases quedan grabadas y nos encontramos en 2 miércoles. La próxima ya es barreras y obstáculos que hay, lo va a ver un poquito más en profundidad y con algunos ejemplos de lo que pasa en el sistema de salud. Y bueno, después vamos a seguir avanzando y lo más importante, Sofi, te cuento, esto tiene un fin práctico que es tratar de formar un equipo interdisciplinario para más adelante, con el objetivo para ir a descentralizar un poquito la atención y de brindar esos espacios y que después también esto se pueda empezar a replicar en las instituciones. Qué Así bueno. que Ese, estamos ¿puedo decir algo contentos. más? Sí, igual, obvio. Estaría bueno que se fijen en sus laburos, en la calle, si ven personas con discapacidad, cómo se manejan, van solas, van acompañadas, qué ven, observen a ver qué onda, porque yo reobservo, tengo un tema con el lente de la discapacidad y veo un disco y lo quiero sumar militar a cosas, tengo un problemita profundo. Pero lamentablemente, ¿no? Porque uno, digo, cuando veo un ciego, estoy, no sé, en una joda y le digo, che, ¿querés sumarte? Y por ahí no es. Pero bueno, nada, observemos a ver qué pasa en la calle, qué pasa en los entornos, qué pasa en las familias. Vienen personas con discapacidad al hospital, al centro de salud, cómo se manejan, a quiénes le preguntan, a su acompañante, a la persona con discapacidad. Nada, empezar a internalizarlo, ¿no? A decir, por ahí en un momento podemos, lo puedo pensar, estoy pensando en voz alta, como una guía de preguntas para tener a mano y decir, che, yo hoy vi una persona con discapacidad en el día, lo voy a anotar. ¿Y cómo era esa persona? ¿Estaba acompañada? ¿No estaba acompañada? ¿Cómo puedo mejorar mi práctica para hablar de la persona y no a su acompañante? Esas cosas que son, por ahí parecen cosas menores y que no son tan teóricas, pero que son las que más nos quedan, ¿no? Y que son las que más atentan contra el discaodio, ¿no? Llega un punto, y que más nos toman como personas. Por ahí es re simple, ¿no? Pensar, bueno, estoy tan a full, paro 2 segundos a ver qué onda esta persona con discapacidad que estoy viendo enfrente mío. Pero bueno, eso para el próximo encuentro, cuando tengamos lo de barreras, creo que nos va a servir un montón que lo tengamos en cuenta. Buenísimo. Sofi, Sí, realmente agradecerte, muchas gracias. a ustedes. Muy Gracias, Sofi. enriquecedora, como dijiste vos, tu perspectiva, tu exposición. La verdad Gracias. que está bueno tener este aprendizaje y estos espacios de intercambio en el ámbito por ahí que es medio difícil, que es el de la salud, y lo sabemos. Ujú. Así que está muy, muy bueno y te agradezco nuevamente a Soledad. Y bueno, esperemos que esto pueda ser cada vez más y más grande
y lo veamos también plasmado con hechos, que esto que es práctico, que esto que es teórico y demás lo podamos ver en la práctica en los Exactamente. años venideros, en los tiempos venideros. Sobre todo ahora que es tan importante, ¿no? Ujú. Sí, también de paso aprovecho, mi celular está abierto para ir a compañeros o compañeras de acá que tengan ya algún tipo de red formada y demás, que estén dentro de los hospitales y demás. Si bien nosotros estamos dándole como una formalidad a la red de rehabilitación con Lourdes, Soledad, desde provincia, y nosotros estamos haciendo acá el trabajo en región, que me escriban, que me consulten o que me hagan sugerencias también. Si alguno de los participantes de acá del curso tiene algún tipo de red formado o algún tipo de contacto o alguna idea de trabajo y demás, es más que bienvenido. Así que eso es importante también saber. ¿Vení acá? Miranda. Ah, profesora Miranda. ¿Quién es? No en el chat, a ver. Ah, ahí No va. lo veo. Ah, en el grupo de WhatsApp. Natalia Miranda. Sí, después puedo dejar el comentario. Dice, sí, sí, no hay. Me parece importante los espacios, sobre todo información para. Dice, No entendí. es una licenciada en enfermería. Que no puede hablar porque no le toma el Ah, micrófono, pero dice que le parece importante los espacios y sobre todo la formación para. Así que, bueno. no, yo creo que la formación es con, no es para, ¿no? Como está bueno tomar a las personas con discapacidad como pares, porque si no empezamos a entender que es con y que no es No, para y pero no es... calculo que el para, Guada, Ah, es para nosotros los profesores. perdón, está bien, me metí mal, disculpen, no dije nada. Creo que para nosotros, me parece que hace referencia. Es difícil ahí por WhatsApp, una lástima que no pueda hablar la compañera por el Perdón. Meet. Mm. Esto queda grabado. Hay 3 participantes han levantado la mano. A ver, vamos a ver. No lo puedo. Esto. Ya me Si quieren, parece un segundo. ahora los micrófonos intervengan, no Ahí hay está problema. Laura Videla y Miranda Natalia. Ah, Natalia es la compañera que no le toma el micrófono. Laura, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura, yo soy profesional de la salud, trabajo en la área de salud mental, es por eso que me interesó esta capacitación. Y bueno, coincido con lo que está diciendo Guadalupe, en el cual tenemos que observar, porque nos pasa muchas veces al personal de salud, que estamos, o sea, que no pertenece a salud mental, sino el, a nivel sanitario en general, que no miramos a las personas con diferentes discapacidades como personas de derecho y siempre las estamos encasillando, siempre estamos con ese modelo hegemónico, médico, en el cual estamos condicionando siempre a la persona. La verdad que toda la exposición que hizo Guadalupe es muy real, es lo que pasa. Todavía en el 2025 sigue pasando. Estaría bueno que todo el personal en general, no solamente el de salud mental, tuviese este tipo de capacitación para que pueda empezar a tener otra mirada y a poder tratar a las personas con diferentes condiciones de igual manera a todos. Es muy difícil, hay muchos que todavía son reticentes a esto, porque bueno, vienen de formaciones, no, gente adulta, digamos, de 50, 60 años, que vienen con esa formación muy antigua y es difícil sacarlo de eso. Me pasa con colegas. Yo tengo 50 años, pero bueno, tuve una formación más humanizada, ¿no? Soy enfermera hace poco. Eh, Me hice enfermera también por tener una nena con discapacidad transitoria, porque ya la superó, ¿no? Fue algo motor. Pero bueno, me inspiró como una de las participantes a seguir la carrera de enfermería y poder ayudar a otras personas.
Y lo de salud mental también hizo que me capacitara, que me sensibilizara y que viera, o sea, que abriera mi mente a muchas más cosas que suceden, que por ahí como comunidad no lo vemos. Y bueno, les quiero agradecer por este espacio, por esta capacitación, y espero que esto se pueda hacer un poco más ampliado a todo lo que es el área de salud y también a la comunidad. Que nosotros seamos los portavoces a la comunidad para que pueda tener esta otra mirada más humanizada. Sería buenísimo eso, compañera, y también, em, esto, ¿no? Como lo que vos decís de la mirada interseccional, cuesta mucho. Yo odiaba a los médicos y los prestadores. Y me pasaba que en un momento dije, no, bueno, pero tenemos que abrazarlos, porque si no fuera por una fono, hay un montón de personas que no estarían hablando, hay un montón de personas con discapacidad motriz que no estarían teniendo recursos para movilizarse, hay un montón de personas ciegas que no estarían rehabilitadas con el bastón si no fuera por un profe. Entonces, bueno, nada, son nuestros apoyos y son los que nos hacen después ser quienes somos a futuro. Entonces, si nosotros no abrazamos sus laburos y no abrazamos sus existencias, no estaríamos donde estamos. Y lo aprendí con un montón de prestadores muy piolas que me han dicho, che, pero vos no sos de un repollo. Y es verdad en algún punto, ¿no? Somos porque otros nos enseñaron a hacer, todos, ¿no? Y más las personas con discapacidad cuando necesitamos rehabilitación. Entonces creo eso, que hay que construir redes y más que nunca en este momento abrazarnos. Yo no militaría una ley de emergencia de discapacidad en otro contexto y en otro momento político. Tengo mil diferencias con los prestadores, pero también sé que mi colectivo no es sin ellos. Que una persona con síndrome de Down, si le cerramos el centro de día, no sale de la casa, se queda mirando el techo. Y yo sé que a mí no me va a pasar eso, pero porque tengo tal vez otros recursos simbólicos, emocionales, de otras índoles, pero sé que a mi compañero sí, y si yo le saco sus prestaciones, le va a pasar, y aunque no me caigan bien, o me caigan, o me incomoden, o cuestionen algunas actitudes del sistema de salud, del sistema médico, de las prestaciones, demás, eh, las vamos a necesitar. Nuestro colectivo tiene un gran vínculo con las prestaciones. Y las prestaciones y los prestadores y las personas del sistema de salud son las que acompañan a que esa persona, no sé, pueda tener un sistema de apoyos. Así que por eso creo que es importante que eso, compartir en comunidad. Pero creo que hay otra compañera también que levanta la mano. No sé, ese ahí sí. No, Guada, es la compa que no puede, no le toma el micrófono. Ah, Así que salió bueno, ya pobre. por el grupo. Bueno, Ahí va. Bueno, muchísimas gracias a nada. todos y a todas. Guada, Eso, gracias a todas, todos, todes y nada, está buenísimo compartir, está bueno que también intervengan si quieren, nada, estamos como los negocios, ¿no? Su consulta no molesta, pero tal vez está bueno generar el debate y empezar a abrir un poco más el juego y que no hablemos siempre nosotros porque la idea es que puedan como compartir entre todas las experiencias. Buenísimo poder compartir estas instancias, me parecen muy necesarias como región y sobre todo como colectivo de discapacidad a futuro. Sofi, nuevamente muchas gracias. A ustedes, Gracias, a Sofía. ustedes. Bueno. Nada más, finalizamos. Finalizamos. Bueno, un Muchas gusto. gracias a todos. Un gustazo. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, chao. ¿No cierro? Vale.